vamos a hablar sobre coronavirus, un tema que se encuentra en boga alrededor del globo en todas las redes sociales, en las charlas de supermercado, en el trabajo, por todos lados. Pero me quiero abocar fundamentalmente a la cronodinámica del proceso fisiopatológico, ¿sí? El ABC, el 1, 2, 3, correlacionado con lo que va haciendo el virus una vez que ingresa en nuestro organismo. Si bien es cierto que la fisiopatogenia en cada célula es similar, la clínica o la sintomatología es diferente, ¿sí? Es decir, la clínica se manifiesta de manera distinta, pero no sin antes hablar de un poquito de la historia y de su clasificación. Bien, estos coronavirus, ¿sí?, son una gran familia que se subdivide en 4 subtipos: los coronavirus alfa, beta, gamma y delta. Los que competen al hombre o han llamado la atención de nosotros, el personal de salud, han sido los beta coronavirus, por la aparición del brote allá por el 2002 del SARS-CoV. Bien, que se transmitía a través de los murciélagos y las civetas, que pareciera ser, yo no estoy muy bien informado sobre la civeta, parecería que es un gato, un mapuche grande, no lo sé. Busquen en las redes, busquen en el Google lo que es una civeta. La cuestión es que en el 2002 aparece el primer brote y nosotros empezamos a poner gran interés en este tipo de virus por las consecuencias que podían llegar a traer desde el punto de vista respiratorio. Si bien es cierto que pueden trasuntar en nuestro organismo como un simple resfrío, una diarrea común y corriente, existen casos en los cuales puede traer como consecuencia la muerte. Como dijimos que este virus está dentro de la familia de los coronavirus, hay una subfamilia que es dentro de se clasifican taxonómicamente en los ortocoronavirus. Y estos se encuentran en el orden de los Nidoviridae. ¿Por qué? Porque una vez que ingresaban en la célula, cuando generaban toda esta lesión, cuando se podían ver con el microscopio, daba la sensación de que fueran una especie de nido, ¿sí? Y lo de coronavirus, todo el mundo lo sabe, porque como está, en boga de todo el mundo, que su forma a la visión en un microscopio electrónico da la sensación de que fuera una corona. ¿Bien? Ahora, es importante mencionar que en el 2002 apareció el primer brote, ¿sí? Después apareció en el 2012 el segundo brote de otro coronavirus que estaba transmitido por los camellos. Es el MERS-CoV, ¿sí? El MERS-CoV. Que en el otro no lo expliqué, las siglas de lo que sería el SARS es Syndrome Acute Respiratory Severe, es decir, un síndrome agudo respiratorio grave. Bien, esas serían las siglas y el por qué. En este caso, ¿por qué se lo llamó así? En este caso el MERS sería Middle East Respiratory Severe, es decir, un síndrome respiratorio del Medio Oriente. Bien, después a nosotros nos aparece en diciembre del 2019 lo que todo el mundo conoce, lo que es el SARS-CoV-19. Así lo determina la OMS, ¿sí? Lo llama de esta manera porque tenía una similitud de más del 80% con la cepa del 2002. ¿Bien? Por eso son importantes. Estas suelen ser llamadas antropozoonosis porque tienen un vector. Suele ser el murciélago, suele ser una civeta, suele ser un camello o puede ser también un cerdo. No está bien claro ese tipo de coronavirus, pero son antropozoonosis en la mayoría de los casos. Ahora, nosotros tenemos que hablar un poquito de su estructura. Cuando el virus brota a través de la célula que madura y capta, le termina consumiendo los recursos a la célula, entre ellos la membrana plasmática, termina
generando una estructura de este tipo. La envoltura tiene 4 proteínas importantes. La primera y la fundamental, que es la que le da la espina de esa corona, es la proteína S, spin, ¿sí? De espina. Entonces serían estas, que yo voy a ver como si fuera una corona. Entre esas proteínas spin, o spike, perdón, spike es la definición correcta, me encuentro con la proteína M, con la hemaglutinina esterasa y con la proteína E, que estas cumplen una función de virulencia, esta de adhesión a la célula, ya lo vamos a explicar, proteína S, spike, ¿sí? Y la E, que la obtiene a través, que es una proteína de envoltura, ¿sí? Dentro de esta envoltura voy a tener la presencia de un genoma viral que es un ARN positivo, ¿sí? Y presten mucha atención, yo sé que muchos de ustedes tal vez están recuperando conceptos a la hora de ver la materia virología, pero esto es muy interesante. No es raro esto, ¿sí? Es decir, no hay nada extraordinario. Ahora, lo que sí es la manera en cómo aborda el virus a la célula y genera toda la clínica. Bien, una vez entendido lo general de este pequeño video, podemos hablar de la fisiopatogenia. Según la CDC, pasa que la CDC tiene otra realidad totalmente distinta de la nuestra o del resto del mundo. La WHO habla de que tenemos que tener una distancia de 1 a 1.5 metros de distancia entre paciente y paciente para evitar el contagio con las gotas pesadas, las macrogotas, no las gotitas de flush, ¿bien? Y la CDC nos recomienda tener una distancia de 2 metros. Claramente a Estados Unidos la realidad lo ha golpeado de una manera distinta que a la Argentina y a otros países. Y obviamente me solidarizo con nuestros amigos americanos, ¿sí? Lamento lo que está sucediendo con ellos, lo lamento desde el fondo de mi corazón. Ahora, sí es cierto que, claro, se toman esas medidas de recaudo para evitar el contagio del mismo. Uno lo puede contagiar a través de las gotas cuando yo estoy hablando, ¿sí? Y dispersando, aerosolizando las gotas que pueden quedar en una mesa, en un picaporte, y yo después agarrarlo el picaporte, porque se ha demostrado que el virus puede quedar en las fomites durante varias horas. Y es importante desinfectarlas a todas esas superficies con las cuales uno entra en contacto. Pero más aún, ya voy a explicar por qué el lavado de manos es imperioso, ¿sí? Y la medida fundamental para frenar este proceso fisiopatogénico. Entonces, hablábamos de que el virus se puede contagiar a través de la gota. Supongamos que yo estoy hablando con un paciente que está infectado. Él me puede hablar, yo no me puedo dar cuenta, y una de sus gotas puede caer en mi conjuntiva. Otra de esas gotas puede ingresar por las fosas nasales y terminar, obviamente, en mi aparato respiratorio, en mis pulmones, en mis alveolos, o podría quedar en las fibras nerviosas, en los filetes nerviosos, que terminan acribillando la lámina cribosa del etmoides, que salen del bulbo olfatorio, es decir, del primer par craneal. Bueno, y otra de las opciones que podríamos llegar a tener, ¿sí?, es que diera afectaciones a posteriores de otros órganos que ya vamos a hablar, ¿sí? Pero primeramente, si ustedes recuerdan, teníamos 3, o sea, boca, nariz y conjuntivas. O sea que es muy importante protegerse con gafas antiparras, con un barbijo quirúrgico o N95 para evitar el contagio, porque no lo deja pasar a estas gotas esos barbijos, ¿bien? Y son los recomendados por la WHO, la Organización Mundial de la Salud. Ahora, una vez que ingresó
en la fosa nasal, el virus puede, porque presenta receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, el virus se une a través de la proteína S, ¿sí? Que tiene una llave y una cerradura para este receptor. Entonces estábamos en el bulbo, en los filetes nerviosos del primer nervio olfatorio, ¿sí? Del primer nervio, ¿sí? Del primer par craneal. Una vez que ingresa, se internaliza, pierde la cubierta y el genoma viral, que era un ARN positivo, va al citoplasma. Una vez en el citoplasma, recuerden que la membrana plasmática dejó un rastro, este virus cuando ingresó. Se desencadenarían segundos mensajeros a través de la membrana plasmática de la célula, de la neurona, a través del diacilglicerol, el inositol-trifosfato, el calcio, que llegarían al núcleo. Esos mensajes amplificados podrían desencadenar mecanismos apoptóticos. Entonces, ahí tendríamos, con la muerte celular programada o inducida, ¿sí?, por este virus, lo que tendríamos sería la necrosis de los filetes nerviosos y como consecuencia una hiposmia y una anosmia. ¿Bien? Luego podría llegar a suceder que este virus siguiera, ¿sí?, a través de la vía aérea superior, atravesara la faringe y llegara por bronquios, tráquea, bronquios, a los pulmones. ¿A dónde? Al alveolo. Es importante conocer la histología alveolar, es decir, la membrana alveolo-capilar, que si ustedes recuerdan, está formada por un epitelio ¿de qué tipo? Simple, muy bien. ¿Y cuántas son las células que lo componen al epitelio alveolar? 2. Neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2, ¿sí? Este sería una representación del neumocito tipo 2. ¿Sí? Lo que podría llegar a suceder dentro de la célula es muy similar en casi todas las células de la economía. Bien, una vez que llegó a esa zona, a través del receptor EK2, ustedes me tendrían que preguntar a mí, pero espérame un segundito, ¿cómo puede suceder que vos me digas que entra acá en la nariz, en los filetes nerviosos de la célula nerviosa, y en el alveolo? ¿Por qué no lo hace en el tracto respiratorio? Bueno, nosotros podemos tener el paso del virus, ¿sí? Los receptores EK2 están en muchas células de nuestro organismo, en muchos tejidos, pero están principalmente en unos pocos, o sea, en gran cantidad. Por eso no desarrolla ningún otro tipo de clínica a nivel del tracto digestivo alto, en la tráquea, en los bronquios, y lo hace en el epitelio alveolar. ¿Bien? Entonces, una vez que se internalizó en el neumocito tipo 2, esto entra completo porque esto se une con esto. Posteriormente aquí el genoma dijimos que era un ARN positivo y él se encuentra adjuntado, ¿sí?, a una enzima que es una replicasa. ¿Bien? ¿Esta qué hace? Como él es un ARN positivo y todos sabemos que los ARN positivos se pueden camuflar y simular como si fueran de la célula eucariota del epitelio respiratorio del alveolo, bueno, entonces nadie lo agrede, nadie lo ataca a este virus. Entonces hace una copia y hace la copia en sentido opuesto, es decir, hace un ARN negativo, ¿sí?, que va a servir de cadena molde para los futuros los futuros genomas que van a multiplicarse consumiendo todos los recursos de esta célula. Imagínense ustedes, si a través de la membrana plasmática y yo tengo el núcleo por acá y de repente yo desencadeno mecanismos apoptóicos que me pueden provocar la muerte celular, yo voy a estar en presencia de una necrosis o de algo similar. A ver, y aquí voy a consumir los recursos cuando el ARN positivo empieza a sintetizarse y hace el brote. Me consume todos los recursos o biomoléculas de la célula. Ahora, ¿cuál era la función del neumocito tipo 2?
Muy bien, sintetizar el surfactante. Entonces recuerden que en el alveolo disminuía la tensión superficial. Ahora, antes de pensar en eso, tienen que recordar que el paciente tiene tos, una tos seca de primer momento. Puede haber rales, crepitantes, puede haber sibilancias, sin lugar a dudas, pero en un primer momento la tos es seca, porque no hay un exudado inflamatorio todavía. El virus recién comienza a hacer las replicaciones. Cuando esto se suscita y aparece la necrosis o aparece la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo, con todas las citocinas proinflamatorias, aparece un exudado. Y ese exudado, producido a través de las células presentadoras de antígenos, una vez que lo captan a este patógeno, puede desencadenarnos lo que sería la formación de las membranas hialinas. Y ahí es donde nosotros podríamos tener la presencia de una clínica del paciente grave, ¿sí? Como ustedes ya saben, el paciente COVID positivo presenta puede ser leve, moderado y grave. Bien, yo no quisiera hablar de porcentajes, sigo insistiendo con que esto es muy nuevo y quiero ser muy prudente con lo que les voy a decir. Lo que estoy aclarando en este video ya está comprobado. Lo que no, lo voy a ir diciendo, pero quiero ser excesivamente prudente con todos los datos que voy a mencionar. Entonces dijimos que cuando el surfactante disminuía, ¿sí?, y aparecían las membranas hialinas, yo tenía un paciente distresado, el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Imagínense eso, la ausencia del surfactante me provocaría un estadio grave. ¿Bien? Y ahí tendríamos la disnea, ¿sí?, los crepitantes, la tos productiva, tendríamos que tener un soporte mecánico para ese paciente. Ahora, ¿qué sucede? Recuerden la membrana alveolo-capilar. Teníamos este epitelio por debajo, la membrana basal del epitelio del respiratorio, por debajo una leve capa de intersticio, membrana basal del endotelio vascular, es decir, de los capilares, y después tenemos lo que sería el epitelio plano de los capilares. Si yo lesiono todo eso, ¿qué voy a tener? El paso directo de este virus al torrente sanguíneo. ¿Bien? Entonces ahí yo voy a tener el desencadenamiento de otros factores, como por ejemplo el complemento, como por ejemplo todos los mecanismos de la sepsis. Es decir, en aras del progreso, nuestro cuerpo va a generar citocinas para poder destruir lo que no es nuestro, pero se va a diseminar. Y ahí puede llegar a hacer daño en un órgano blanco, como serían los riñones, porque también presentan receptores ECA2. Bueno, después tendríamos que podría afectar tanto al vaso como al corazón. En el corazón yo tengo una miocarditis. Esta miocarditis, si ustedes ven que yo desencadeno mecanismos apoptóicos desde el punto de vista cardíaco, claramente que voy a tener la destrucción de la célula y voy a tener el aumento de ciertas enzimas, por ejemplo la lactato deshidrogenasa, o en corazón por ejemplo la proteína, la troponina C y la tropomiosina podrían liberarse al torrente sanguíneo cuando hay un tipo de necrosis. ¿Bien? Entonces yo tengo alteraciones de todo tipo, de la conducción, puedo tener alteraciones de la contractibilidad, de la frecuencia cardíaca. Entonces tendría otra parte de la clínica y de la manifestación del virus dentro de nuestros pacientes. Por otro lado, cuando llega a la membrana del filtrado glomerular, ¿sí?, que todos la conocen, tenemos que la puede llegar a lesionar. Y si yo lesiono la membrana del filtrado glomerular, está claro que todas las proteínas que deben de ser filtradas a través del anion gap
o es decir, del polianión glomerular, yo voy a tener, ustedes saben que las proteínas cuando son filtradas por el ovillo vascular del glomérulo, pasan porque tienen carga negativa. Y si yo lesiono la membrana que presenta el polianión GRAP, ¿qué voy a tener? Obviamente, las proteínas negativo con negativo no, dice no, negativo no hay nada, siguen y no son filtradas, pasan de largo, entonces el paciente puede presentar proteinuria, clave, importantísimo, y con eso arrastrarme todo lo que sería el agua, o sea, no habría ningún filtrado en sí, ¿bien? Por último, algo que me olvidé, que sería importante, si yo digo y menciono que tenemos elevación de la LDH, es lo que podemos llegar a pedirle a un paciente para saber, ¿sí?, orientarnos y discriminar, además del screening que yo podía llegar a hacer a través de la a través de las inmunoglobulinas presentes en sangre. Por último, a lo que sería la PCR, ¿sí? Bien, si las PCRs es lo que tenemos hoy actualmente en Córdoba, si la PCR en tiempo real, que se hace un hisopado que en teoría las guías al día de hoy dicen que es mucho más fidedigno un hisopado orofaringio en la pared posterior de la faringe, no hablan de lo que sería el hisopado nasofaringio, ¿está bien? Entonces, sería mucho más fidedigno el orofaringio. Bueno, cuando uno hace ese hisopado, se mete en un tubito y se lo lleva con un reactivo, que eso sería la PCR en tiempo real, ¿bien? Para el diagnóstico definitivo para COVID-19. Bueno, espero que este video les haya servido, ¿sí? Y quiero agradecerles a todas las personas que me miran y me mandan mensajes desde México. Hace varios videos que he querido agradecerles. Algo puedo leer, algo he podido contestar también. Les agradezco mucho, ¿sí? Y también quiero dedicar este video a Ezequiel Romero, un gran amigo, compañero, colega, médico, que lo aprecio mucho. Espero que les haya servido, que haya sido útil la correlación clínica, y voy a seguir subiendo información de esto a pedido de ustedes. Desde ya, muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.